Thanks for listening. Gracias por escuchar. Y ahora pueden escuchar otra vez mientras leo Mateo 27, 27 al 44, que es otra parte de la pasión de Jesús, su sufrimiento. Dice así: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Esa bebida era una anestesia, como una droga para quitarle un poco del dolor, pero Jesús no lo toma porque quiere sufrir todo el dolor de la cruz, toda la ira de Dios contra el pecado del mundo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Otra vez, bienvenidos todos. Si está con nosotros en línea o aquí en persona en Doral, les doy la bienvenida en el nombre del Señor y les deseo a todos ustedes su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora meditemos nuestro mensaje para hoy basada en una de las famosas últimas palabras de Jesús. Una palabra pequeña o una frase corta puede ser poderosa, aunque sea corta o pequeña. Yo encontré un sitio de internet que tenía una lista de algunas frases cortas que son poderosas, que según esa página de internet dice que estas frases podrían cambiar el mundo de una persona si las usamos. Aquí hay algunas, a ver qué piensan de ellas. Te aprecio, confío en ti, te puedo ayudar, te comprendo, te perdono. ¿Qué piensan de esas frases? Son cortas, pero son poderosas. Tienen poder para animar y edificar, inspirar a una persona. La quinta palabra que Jesús dijo desde la cruz es la más corta de todas las palabras que dijo. Y podría parecernos que no es tan importante cuando la comparamos con las otras palabras o con las palabras de Jesús que tenemos en los evangelios. Pero aún así Dios la grabó en la Biblia. Vamos a leerla en Juan 19, 28 y 29. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Esta es diferente de la bebida que le ofrecieron al principio.
esto era puro vinagre, sin drogas ni nada. Y es al final. ¿Okay? Entonces, la quinta palabra de Jesús es diferente, es distinta a las otras palabras que él dijo. Primero, porque no es una oración. La primera, la cuarta y la sexta palabras son oraciones que él oró a su Padre Celestial. Y esta palabra también no se dirige a una persona en particular, como la palabra que dijo a su madre o al ladrón crucificado con él. Esta palabra es en griego, la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento, en griego es una sola palabra de 4 letras. Aquí está. Eso es lo que dijo Jesús. Parece insignificante. ¿Por qué dijo Jesús esta palabra? Y si la Biblia está escrito para enseñarnos, ¿qué nos está enseñando Dios con esta palabra? Esta palabra sí es pequeña, pero sí nos dice mucho sobre lo que Jesús hacía en la cruz. Y nos dice mucho sobre Dios. Es una palabra que es reconfortante, como vamos a ver. Y es una palabra que puede inspirarnos a nosotros como creyentes en Jesús en nuestra vida de discipulado. Creo que a través de nuestro estudio hoy de esta palabra vamos a ver esta verdad. Tengo sed es una palabra que satisface. Yo conozco a muchos de ustedes, pero no sé todo de ustedes. Y te pregunto, ¿eres un detallista? ¿Un perfeccionista? Para ti, todos los detalles son importantes y tienes que, todo lo que hagas tiene que ser casi perfecto. Lo que una persona hace en 1 hora, tú tardas 2 horas en hacer porque cada detalle tiene que ser perfecto. Si es así, es posible que seas un detallista, un perfeccionista. Pero si no eres perfeccionista o detallista y vives con un perfeccionista, o si trabajas con una persona, siempre hay armonía entre las personas que no son perfeccionistas y las personas que sí lo son. Casi siempre hay conflicto porque no están el uno está satisfecho y el otro no. Una cosa de que no hay duda es que Dios es un detallista. Él es un perfeccionista porque Él es perfecto. La Biblia nos dice esto de principio a fin. Me gusta este pasaje de Deuteronomio 32 que lo dice claramente. Dice, Él, el Señor, es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Así es Dios, perfecto, santo, sin ningún defecto, como esperaríamos del creador de este universo. Y también Dios es un detallista con respecto a sus exigencias a nosotros. No espera nada menos de nosotros. Él dijo a Israel en Levítico 19, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Sean como yo, sean perfectos como yo. Sea un detallista, obedeciendo cada detalle de los mandamientos que les he dado. Uno podría decir, bueno, yo he guardado el 7º mandamiento, no robarás. Si no he hurtado los bienes de otra persona, si no he robado un banco, he guardado el mandamiento. Pero Dios dice que hay más detalles. Dice que si eres perezoso en el trabajo, quebrantaste el mandamiento porque le robaste a tu patrón el salario que te pagó para trabajar. Si quieres decir, bueno, no he quebrantado el 6º mandamiento porque no he cometido adulterio, pero Dios dice que si has tenido pensamientos impuros en tu corazón o en tu mente, quebrantaste el mandamiento. O podrías decir, bueno, el 8º, que es no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, nunca he dicho una mentira sobre otra persona. Pero si has hablado la verdad sobre una persona, una verdad vergonzosa, para
avergonzar a la persona o para dañar su reputación, para que otros se rían de esa persona. O si has revelado un secreto de una persona, también has quebrantado ese mandamiento, el octavo. Dios es un detallista, un perfeccionista sobre la ley y no puede pasar por alto el pecado del ser humano. No tolera el pecado y no puede pasarlo por alto y tiene que castigarlo. Y es un detalle que la ley nos dice también, que cada pecado merece la muerte eterna, merece el infierno. Y eso sí causa conflicto entre Dios y nosotros, porque Él es perfecto y nosotros no. No es posible que guardemos todos esos detalles de su ley. Pero gracias a Dios, Él es también un detallista con respecto a su plan de salvación. Sabiendo que nosotros nunca podríamos obedecerlo a la perfección, debido al pecado que está en nosotros, ¿qué hace Él? Aún antes de la creación del mundo, Él formula un plan detallado, un plan perfecto para salvarnos. Formula un plan para mandar a un Salvador. Dios es santo y su santidad no tolera el pecado, pero su amor también es perfecto. Y no pudo tolerar la idea de que nosotros fuéramos separados de Él para siempre. Porque nos ama tanto. Su amor es gracia, es inmerecido. Su amor da a nosotros lo que necesitamos y no lo que merecemos. Es universal. Ama a todas las personas. Entonces, en la eternidad, formuló este plan de salvación. Y en el Antiguo Testamento, siglos antes del nacimiento de ese Salvador, dio muchos detalles a la gente. Porque Él es un detallista. 300 profecías, alrededor de 300 profecías, detalles sobre lo que iba a ser ese Salvador, aparecen en el Antiguo Testamento. Un ejemplo sería en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva pecan y les da un resumen de ese plan de rescate. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, diablo, entre tú, diablo y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Les dijo, un descendiente de Eva viene para quitar el poder del diablo, para rescatar a la humanidad de lo que él había hecho. Más tarde habló a Abraham y le dijo que de tu familia, Abraham, va a nacer ese Salvador. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esa familia de él llegó a ser la nación de Israel. Más detalles. Por medio de Isaías dio 2 detalles sorprendentes. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Este Salvador nacerá de una virgen, sin la intervención de ningún hombre. Este Salvador será un ser humano, porque nacerá, pero también será Dios con nosotros. 2 detalles muy importantes. Uno de los profetas hasta dijo, ¿dónde nacería? Miqueas dijo, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Todos estos detalles sobre el Mesías, el Salvador, parecen muy importantes, ¿no? Entonces, lo que leemos en Juan 19, 28 no parece tan importante. Jesús dijo, tengo sed. Pero Juan nos dice que es importante. Porque, ¿qué nos dice? Lo dijo Jesús para que se cumpliera la Escritura. Juan nos dice, Jesús, al decir esa palabra, una palabra en griego, cumplió una profecía del pasado. ¿Cuál será? ¿Alguien sabe? Conocemos muy bien las otras profecías, las que leí, pero quizás esta no, ¿verdad? Hay 2 posibilidades. Puede ser que se refiera a
uno a ambos de estos pasajes. El Salmo 22 dice, se ha secado mi vigor como una teja, mi lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. David escribió eso. David también escribió en el Salmo 69, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. David, que escribió estos salmos, no describe sus propios sufrimientos, sino que describe el sufrimiento del Salvador que venía de su propia familia. Entonces, cuando Jesús dice, tengo sed, es una palabra importante porque Él está cumpliendo algo que fue predicho 1000 años antes por el rey David. Pero, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña esa palabra, tengo sed? ¿Por qué es tan importante? Porque nos enseña que nuestro Dios es un detallista, que planificó, no dejó nada al azar, sino que planificó cada detalle de su plan de salvación, de su misión de rescate. De antemano, aún antes de la creación. Es un plan perfecto. También esta palabra nos dice que Jesús está cumpliendo todo, aunque está sufriendo más de lo que podemos imaginar. Él está consciente de su misión, está siguiendo el guión que fue escrito de antemano, detalle por detalle, cumpliendo cada parte de ese plan. Podemos recibir consuelo de estas palabras, porque sabemos que Jesús cumplió el plan de Dios a la letra, y por eso no hay duda de que nos salvó, no hay duda de que nos perdonó. ¿Por qué confiaríamos en otra persona o en otra cosa y no en Jesús? Solo Él pudo hacer esto y solo Él lo hizo, aún bajo las circunstancias más difíciles que se pueden imaginar. Pero yo creo que hay otra cosa aquí que Juan, porque él nos dice que Jesús dijo estas palabras para cumplir profecías del Antiguo Testamento, pero no nos dice cuáles. No nos dice, para cumplir lo que dijo David en el Salmo 22 o en el Salmo 69. ¿Por qué? ¿Por qué lo deja en blanco? Creo que es por una razón importante. Creo que Él lo hizo y Dios obviamente inspiró estas palabras. Dios lo hizo para que sepamos que nosotros necesitamos ser detallistas en cuanto a las Escrituras. Juan y Dios quiere que nosotros abramos nuestras Biblias para buscar esta profecía y ser detallistas en cuanto a las Escrituras. Meditar no solamente ligeramente la Biblia, sino profundamente, buscar los detalles. Y cuando Juan dice, Él hizo esto para cumplir lo que dijo la Escritura, quiere que nosotros digamos, ok, ¿dónde está? ¿Dónde estará este detalle en el Antiguo Testamento? Quiero buscarlo, quiero verlo, quiero estudiarlo, quiero escudriñarlo. Algunos de ustedes están participando en un programa de lectura de la Biblia diaria conmigo. Y algunas personas me han dicho, pastor, este programa me ha dado tanto gozo porque estoy aprendiendo mucho, estoy conociendo detalles sobre Dios que nunca había conocido. Y verdaderamente les digo que yo siento así también, yo me siento así también. Yo como pastor, cuando yo leo la Biblia, cuando escudriño la palabra de Dios detalladamente, Él siempre me enseña algo, el Espíritu Santo siempre me enseña algo. A veces, aún una porción que he leído muchísimas veces, en esa porción Dios me ayuda a encontrar un detalle que había pasado por alto en el pasado. Sé un detallista en cuanto a las Escrituras. No solamente escuchándola los domingos, aunque eso sí es bueno y necesario, sino más frecuentemente también, escudriñando para saber qué son estos detalles que el Señor nos da. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando somos estudiantes, detallistas de la Biblia, veremos que tenemos un Dios detallista que diseñó este plan de salvación y la cumplió perfectamente a través de Jesús. Eso nos dará más confianza de que Jesús sí tuvo éxito en salvarnos. Y
Solo Él merece mi fe, mi confianza. Pero también nos dará lo que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Hablando de dificultades, tener sed, si has tenido sed, una sed profunda, sabes qué tan difícil es, ¿no? Qué tan terrible es. Y cuando Jesús dijo, tengo sed, esto nos recuerda todas las dificultades que Él experimentó para salvarnos. Esa palabra, tengo sed, es básicamente la única expresión de necesidad física que dijo Jesús mientras estaba en la cruz. Podríamos esperar que un hombre que moría de manera tan violenta y agonizante se quejaría de su situación. Pero con estas palabras, tengo sed, Jesús no se queja de la situación en la que está, sino que revela cosas. Y eso es increíble porque tengo una cita aquí de un comentarista bíblico que habla sobre la sed que sufrían los crucificados. Él escribió un comentario que me gusta mucho, se llama Rodolfo Blanc. Dijo esto: bajo los rayos solares, la piel del crucificado se quemaba y partía como pergamino viejo, porque pasaban mucho tiempo en la cruz, ¿no? Se formaban terribles llagas rojas y se partían los labios. Literalmente las víctimas de crucifixión se asaban vivas mientras estaban clavadas en la madera. Lo más terrible de todo era la sed. Bajo los intensos rayos del sol, la lengua de los crucificados se hinchaba de tal manera que casi no podían hablar. Esta es la clase de sed que Jesús habría sufrido. Algunos dirían que esto no es digno de Dios, que Dios nunca haría esto, que Dios nunca se haría un ser humano para experimentar eso. Sería imposible. De hecho, hubo un maestro falso llamado Celso que surgió cuando Juan el apóstol era un anciano y él enseñaba básicamente eso mismo, que no, Dios y hombre en una sola persona, no. Pero, ¿qué dice Juan aquí? Nos dice, sí, Jesús es un verdadero ser humano. Sí, sufrió la sed, más sed de lo que podemos imaginar. No es malo ser un ser humano. Jesús se hizo un ser humano. Y no es malo tener deseos físicos o necesidades físicas. Jesús las tuvo. Y se ve claramente aquí. Pero lo que tenemos que entender es que, como dije a los niños, Jesús existió como hombre y Dios. Y en este mundo habría podido tener cualquier cosa que Él quisiera. Habría podido satisfacer cualquier necesidad que tuviera en cualquier momento. Y en este momento también. Pero se humilló a sí mismo y escogió no hacerlo. Él renunció toda comodidad terrenal para salvarnos. El que creó el agua, el que sacó agua de una roca para Israel en el desierto, el que convirtió agua en vino, el que caminó sobre el agua, ahora está sin agua. Por elección propia, elige deshidratarse para sufrir por nuestros pecados. Y no es la única cosa que Jesús renunció para salvarnos. Renunció al cielo mismo, ¿no? Bajó del cielo, donde tenía todo, a esta tierra. Dejó atrás su gloria y toda buena cosa que tenía. Renunció al estatus terrenal. Nació no a una familia de realidad, sino a una familia pobre, 2 personas desconocidas. Renunció a la fama terrenal. Con su habilidad habría podido ganarse muchos seguidores y impresionarlos con sus milagros y recibir los aplausos, pero ¿qué pasó? Cuando se acercó a su crucifixión, casi todos sus discípulos lo habían abandonado. Porque Él les dijo que no vine aquí para hacer un espectáculo para ustedes, sino para salvar. Él renunció a la justicia. Como una persona del Imperio Romano merecía un juicio justo. No ser acusado injustamente, no ser condenado falsamente por algo que no
que no hizo, ¿verdad? Pero renunció a eso también. Y dijo, estoy dispuesto a que estos hombres pecadores me acusen de cosas que no he hecho, a condenarme, a crucificarme por pecados que no cometí. Y, como vimos el domingo pasado, listo para que su Padre Celestial le acusara de todos los pecados del mundo. Vimos eso en sus palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que meditamos el domingo pasado. Servicio es sacrificio. Si vas a servir a una persona, tendrás que sacrificar algunas cosas, ¿no? Jesús es un siervo. Dios es un siervo. Nos sirvió. Él sacrificó mucho para servirnos. Él puso nuestras necesidades primero por encima de sus necesidades, sea la sed o sea otra cosa. Se dio sus derechos que tenía como Dios para que nosotros, mortales pecaminosos, pudiéramos tener lo que no nos pertenece. Hizo todo eso por amor. Por medio de Él todos nuestros pecados son perdonados. Tenemos confianza de que el cielo está abierto. ¿Qué significa su sacrificio para ti y para mí? ¿Es una verdad en que pensamos solamente los domingos si nos despertamos a tiempo para llegar a la iglesia? ¿O es una verdad que vivimos en nuestras vidas? Jesús nos sirvió. El que merece ser servido por todos vino no a ser servido, sino a servir. Vi un video esta semana de un incidente que sucedió en un carro. El carro era de un señor que trabajaba para Uber y tenía una cámara. Y subieron tres muchachas al carro. Y estaban sentados en el asiento trasero. Y el conductor, empleado de Uber, les pidió amablemente que se pusieran las mascarillas. Y ellas reaccionaron insultándolo usando el catálogo completo de cada palabra fea en inglés. Okay. En el video solo lo que uno oye es porque dicen palabras tan feas. Una de las muchachas tose hacia él. La otra le quita la máscara y la arroja al piso. Y estas cosas suceden todos los días, ¿no? Este mundo está lleno de personas que en vez de decir, ¿qué puedo hacer para ti? Dicen, ¿qué has hecho para mí? ¿O qué harás para mí? Sucede todos los días. Hay muchas personas en el mundo que buscan una persona que les pueda amar desinteresadamente. Pero cuando vemos videos así, es muy fácil para nosotros decir, sí, el mundo es muy malo, la gente del mundo es muy, muy egoísta. Pero es posible que haya una relación en tu vida en la que estás recibiendo mucho y dando muy poco. Una persona que te esté sirviendo a ti, pero a quien tú realmente no le sirves. Es posible que haya una persona en tu vida, sea un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, el esposo, la esposa, el hijo, los padres, que esté pensando, ojalá que esta persona me diera algo a mí, en vez de guardar todo para sí mismo, en vez de pensar solamente en él. Hay una historia que quiero contarles. Este señor, Albrecht Dürer, murió en 1528. Es el pintor alemán más famoso que salió del Renacimiento. Se compara con Leonardo da Vinci, con Rafael, un maestro.
Y interesantemente también se hizo un luterano. Él retrató a Lutero y a otras figuras de la Reforma. Pero cuando Dürer fue joven, tenía un amigo, su mejor amigo se llamaba Franz, y los dos querían estudiar el arte, los dos querían ser artistas, pero ninguno tenía el dinero para pagar la universidad. Entonces acordaron que iban a echar suertes, y el que ganara iría a la universidad primero, y el que perdiera trabajaría para apoyarlo, para pagar el costo de la universidad. Y cuando el que ganara terminara, cuando se graduara de la universidad, trabajaría para que el que perdiera fuera a la universidad. Así se ayudarían el uno al otro. Pues Albrecht ganó y fue a la universidad. Se graduó. Después de graduarse, volvió a Nuremberg para hablar con su mejor amigo, que había estado trabajando durante todo ese tiempo, y encontró que debido a la labor tan dura que tuvo que hacer Franz para que Albrecht fuera a la universidad, sus manos básicamente habían quedado inútiles. Casi no podía agarrar un pincel. Entonces Franz no iba a ser artista. No sería posible. Franz había sacrificado todo para que Albrecht fuera a la universidad. Entonces, eso le tocó profundamente a Albrecht y le dio mucha pena. Y se dice que un día cuando su amigo Franz estaba orando, eso lo conmovió y el sacrificio de Franz le conmovió tanto que Dürer retrató sus manos. Es uno de sus retratos más famosos, las manos del hombre que sacrificó todo para que él pudiera ser famoso, para que él pudiera ser un artista. Si un sacrificio humano inspira una cosa tan linda, ¿qué hará el sacrificio de Jesús para nosotros? ¿Qué servicio de parte de nosotros inspirará a Jesús? Su sacrificio por nosotros. Y tú y yo tenemos el gozo de saber que es un sacrificio que no tenemos que repetir. Jesús lo hizo, Dios lo aceptó, por eso lo resucitó de entre los muertos. No es un sacrificio que tengamos que hacer para entrar al cielo, para ser perdonado, eso ya se hizo. Cualquier sacrificio que nosotros ofrezcamos sería simplemente por gratitud. ¿Qué tan grande es nuestra gratitud hacia Jesús? ¿Qué haré yo para servirlo? Eso significará el sacrificio. Sacrificar de mi tiempo, de mis recursos, de mis habilidades para servir a Dios y para servir a mi prójimo. Pero esta palabra, tengo sed, nos puede inspirar. Es decir, Jesús dejó todo para mí, toda comodidad, absolutamente todo. Entonces ahora, ¿cómo lo puedo servir en mi vida? Tengo sed es una palabra que satisface. Jesús se negó a satisfacer su propia sed en la cruz hasta el final. Y lo hizo con otro propósito, un propósito que no hemos considerado, un propósito que vamos a considerar el Viernes Santo. Espero que vuelvan para el Viernes Santo, porque Él tomó esa bebida de vinagre al final para que pudiera decir otras palabras, las últimas palabras, sus dos últimas. Con ese boca seca, se mojó la boca para que pudiera hablar más. Vuelvan el Viernes Santo para escuchar sus últimas palabras. Pero esta palabra, tengo sed, nos recuerda dos cosas. Dios es un detallista. Exige la perfección, pero formuló un plan perfecto para salvarnos. Nosotros que no podemos ser perfectos. Podemos regocijarnos para siempre. Y también ser detallistas en cuanto a las Escrituras, escudriñándolas
para descubrir por el Espíritu Santo todos esos detalles de nuestra salvación. También nos dice que Dios es un siervo, que sacrificó todo lo que tenía, todo lo que podría tener para salvarnos. Y esto puede inspirarnos entonces a servir a Él por amor, a servir a las personas a nuestro alrededor, porque hay muchas personas que lo necesitan, ¿no? Que esta palabra, tengo sed, nos dé consuelo y que nos inspire todos los días. Amén.